Yo le comentaba en el bloque anterior que ahora íbamos a empezar este segundo bloque charlando con nuestro querido amigo, el licenciado Felipe Medina. Felipe es licenciado en Ciencias Religiosas y desde hace muchísimos años ya, muy gentilmente, como siempre, el licenciado Medina, siempre que va a empezar la Semana Santa, dice presente en nuestro programa en 7 PM, también en nuestro programa de TV, porque siempre lo convocamos. ¿Por qué? Porque nos importa, y a nuestra audiencia también, escuchar su reflexión sobre la Semana Santa de cada año, pero claro, este año es una Semana Santa totalmente atípica, así que doble razón para que lo convoquemos al licenciado Medina para que charle con nosotros, pero más que charlar, para escuchar su reflexión. Ya lo tengo en línea, así que por supuesto le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer como siempre la gentileza, reitero, del licenciado Felipe Medina. Felipe, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Muy bien aquí en cuarentena, cumpliendo la cuarentena en casa con mi señora. Bueno, mandale un beso a tu amorosa señora, nuestra querida, sabes que la queremos mucho. Bueno, Felipe, atípica Semana Santa, totalmente atípica, ¿no? Totalmente atípica y con algo absolutamente inédito para el mundo, ¿no? Para nuestro país. Y más en este contexto de estas fiestas, donde nos tenemos que quedar en casa. Es decir, creo que no estamos prisioneros en casa, sino al contrario, estamos protegidos y cuidados en casa, ¿no? Y este es un poco el concepto que hay que tener para entender este tiempo de estar en un sitio seguro, ¿no? Y es atípica también la Semana Santa porque la gente no puede y no debe asistir a los oficios litúrgicos porque están suspendidos. Yo no usaría la palabra prohibido, pues suena como algo impuesto, sí, pero están suspendida la presencia de la gente en cualquier tipo de oficio religioso, evento social, evento cultural e incluso en eventos familiares, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de un distanciamiento físico? No, el uso oficial del término es distanciamiento social, yo lo llamo físico, porque socialmente no estamos conectados, si no nosotros no estaríamos hablando en este momento, uno estaría conectado con tu audiencia. Es decir, hay un distanciamiento físico que incluso tiene que ver hasta en los lugares públicos a los que uno puede asistir, como un supermercado, un almacén, siempre guardar una determinada medida de distancia para evitar la transmisión y la difusión de este virus, que por suerte no es aéreo y nos permite mantenernos comunicados, circular por algunas necesidades con una cierta tranquilidad o serenidad. Ahora Felipe, de Pascua, ¿no? Sí. Felipe, me gustaría que arranquemos con esto y luego sí te vamos a escuchar a todo lo que vos tengas para decirnos. Hubo mucho comentario, mucho desde el desconocimiento, respecto de por qué nos pasó esto, por qué la humanidad hoy está sufriendo esta pandemia, la presencia de este virus absolutamente desconocido, invisible, y seguramente vos también lo habrás escuchado, yo lo escuché muchas veces, decir, es un castigo que Dios nos manda, porque los hombres y mujeres en la tierra no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, algo así como el castigo con aquellas 7 plagas de Egipto. Y me gustaría una reflexión tuya sobre estos comentarios que por ahí se han escuchado mucho, sobre todo cuando comenzó la pandemia, ¿no? Sí, en primer lugar, te digo, hay que leer la Biblia en el contexto de la Pascua, donde Cristo redime toda la creación,
con la resurrección de Cristo se renueva toda la creación y el hombre es llamado a la plenitud de Dios en la vida de la gracia, por el bautismo, y con un concepto del amor infinito de Dios hacia nosotros. A mí me gusta mucho, alguna vez que lo comentamos en tu programa, Oseas 11 en la Biblia, cuando le dice te llamé con lazos de amor. Dios le habla al pueblo diciéndole, te llevé como un niño y te enseñé a caminar sujetándote por los brazos. Y dice, te levanté y te apoyé en mi mejilla. Los que tienen chicos, y todos hemos sido chicos alguna vez también, saben lo que significa que tu padre te levante y te dé un abrazo fuerte y sentir el calor de su mejilla contra la tuya, o sentir que está dando los primeros pasos y te están llevando de los brazos sostenidos para que puedas caminar. Esta es la imagen del Dios en el libro de Oseas. Y entonces dice, pero cuanto más te llamaba, más te alejabas. Y dice, y yo te atraía con lazos de amor. Y despertó mi ira. Pero no te voy a castigar, porque yo soy Dios, no un hombre. Este concepto de castigo de Dios es un concepto viejo del Antiguo Testamento, que ha sido superado en la máxima entrega que Dios ha hecho al hombre en la presencia de Cristo, que Dios envía a su Hijo a rescatarnos, y nos rescata por la muerte, por la pasión y por la resurrección. Cristo vuelve a la vida y con su muerte vence a la muerte y vence el dolor, vence al mal. Ahora, entonces, Dios no castiga. Primer concepto para los cristianos, los que leen toda la Biblia a la luz del Nuevo Testamento, a la luz del hecho de la resurrección. Como dice San Agustín, dice, el Nuevo Testamento se ilumina con el Viejo Testamento porque ahí tiene las raíces. Y todo el Antiguo Testamento se ilumina con el Nuevo Testamento porque el hecho de la resurrección es lo que le da color nuevamente al mundo. Entonces, Dios no castiga. Este virus, esta pandemia, no es un castigo. A mí me causó mucha mala impresión, hasta me dio mucha pena escuchar, o al menos no sé, se difundió como noticia, de un obispo que hablaba de que por la inmoralidad de este tiempo, uno de México creo que era, que por la inmoralidad Dios nos ha castigado y nos ha mandado. Realmente hoy un cristiano no puede hablar en este sentido de la paternidad de Dios. Pero Dios permite el mal, a veces, la permisión del mal, esta teoría que está en Santo Tomás de Aquino. Dios permite el mal porque ese mal puede sacar bienes mayores. Y creo que ahí es donde nos tenemos que centrar a reflexionar nosotros en este tiempo. No es un Dios castigador, el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo es el Dios Padre, que perdona, que ama, que te enseña a caminar y que te va orientando, te va guiando. Entonces, si nosotros pensamos en esa clave, este COVID-19, este virus, que más allá de que uno pueda especular si es guerra química o no guerra química, si es un conflicto de intereses económicos, que en definitiva el Dios dinero que va marcando muchas veces el ritmo del mundo, ha permitido ya cosas positivas, muchas cosas positivas. Primero es un tiempo de introspección. Yo creo que más que meternos en nuestra casa como sitio seguro, también es un tiempo para meternos adentro de cada uno de nosotros, en nuestra conciencia y en nuestro corazón, para generar un cambio, una transformación. Hay cosas que son interesantes como fenómeno. Es decir, nadie en este tiempo necesita de una tienda de ropa, por ejemplo. ¿No? Aún la gente más pobre, aún el que apenas poco tiene, no necesita una tienda de ropa, no necesitó de grandes, sí, puede ser que haya contenido esa impulsividad de tener que consumir todo el tiempo, pero hemos parado el consumismo. Sí, abruptamente hemos parado el consumismo. Y vamos hacia las cosas más elementales que para sobrevivir. Evidentemente, más es un daño enorme a la economía. Veremos cómo se sale de esta situación, pero nos han obligado a poner los pies en la tierra y saber qué cosas nos están pasando interiormente. Hemos aprendido a convivir en nuestras casas. Muchos padres almuerzan
con sus hijos, no solo los domingos, sino todos los días, y tener que desayunar con los jóvenes, con los adolescentes, los que se escapan a los boliches, y el domingo al mediodía todavía están durmiendo y no comparten más la mesa familiar. Es decir, hay muchas cosas que podemos rescatar como elementos positivos de este momento. Aprender a ejercer la paciencia, porque una cosa es ir a trabajar y volver a la casa como dormitorio, y compartir un poquito nomás con los de la casa, y ahora tener que convivir. Entonces, es todo un ejercicio, es todo un cambio, es manejar la ansiedad, son muchas cosas. Uno descubrió la casa como un sitio seguro y no solo como un dormitorio, ¿no? Exactamente. Entonces, Dios no castiga. No, esto es, yo diría que hasta es blasfemo decir que es un castigo de Dios o que Dios es castigador. Importantísimo esto, importantísimo lo que acabas de decirnos, Felipe, realmente, ¿no? Esto de decir que no solamente uno se debe encontrar, digamos, meterse en la casa, sino meterse adentro de uno, ¿no? Y esto de rescatar o de recuperar aquellos viejos valores, ¿no? Como el tema de la convivencia, el compartir en familia. Bueno, son los temas que, como decís, ¿no? Sobre el mal del virus, bueno, te trae esto que es como un reencuentro. ¿Mm? Sí, yo digo que es un tiempo de sanación de la humanidad, del humano. Si nosotros como seres humanos vemos como un estilo, una virtud, un valor, que es la humanidad. La humanidad esa que conlleva sentirte igual al otro, más allá de cualquier diferencia social o económica o de formación o intelectual, la que fuera, y saber que el otro es igual a vos, y que eso te genera solidaridad, compasión, paciencia, alegría, necesidad de volcarte al otro, el saber escuchar. Creo que yo sé que la ansiedad el primer día nos habrá llevado a estar pegado al televisor, otros a llenarse de noticias, pegados en las redes sociales, evadirnos por las redes, pero llega un momento en que esto también satura y hemos tenido la experiencia de esa saturación, y entonces empezar a redescubrir y darte cuenta que al lado tuyo hay una persona, hay un ser humano. Entonces es tiempo de sanar el valor de la humanidad de la persona humana. Es decir, parece una redundancia, pero no lo es, porque a veces actuamos como máquina, ¿no? Hay que producir y ganar dinero, producir y ganar dinero, volver, y eso nos desgasta enormemente. Bueno, fíjate, en este momento, yo le contaba a la audiencia antes de empezar a charlar con vos, Felipe, que en este momento el presidente de la Nación está reunido con los ministros y bueno, con su equipo de asesores, y lo que están analizando es cómo hacen con el tema de reiniciar las actividades económicas. Esto que vos decís, y ahí en el gabinete hay dos, digamos, sectores. Los que dicen sigamos con la cuarentena y los otros que le dicen al presidente ya no podemos seguir más, tenemos que empezar a producir porque si no nos quedamos todos y no vamos a tener plata y nos vamos a terminar muriendo todos. O sea, y fíjate vos que tiene mucho que ver con esto que vos estás diciendo, Felipe. Que el tema es ese. A ver, yo sé que necesitamos reactivar toda la economía en el país, lo que vivimos nosotros, no tenemos productos de primera necesidad con la librería, y hay que pensar en el alquiler, en los impuestos, claro, servicio y en el personal. Es decir, hay que, con el tema de los sueldos, y se te empieza a achicar todas las posibilidades, porque el ingreso del negocio es eso, si entradas y salidas, y tenés que tener un equilibrio en eso. Si no tenés entrada, difícilmente puedas pagar algo, ¿no? Si se pagó proveedores, pago de sueldo. Ahora, ¿cómo se reactiva? Después, ¿qué actitud va a tener la gente frente a una apertura de esta? Es decir, este tiempo ha podido distinguir entre lo necesario, digamos, y lo accesorio dentro de la vida. Bueno, nosotros a veces me dicen, te doy el ejemplo concreto de la librería, me dicen, la librería tal es tu competencia, no hablamos de librería de libros, ¿no? Esto, digo, no es mi competencia la librería. No,
La competencia nuestra, el que vende un libro sabe que su competencia es el pago de los impuestos, el pago de los servicios, el cobro del sueldo. Es decir, a la gente que después de vestirse, comer, pagar todo lo que tiene que pagar, si la competencia es por el peso que le queda extra, a ver si compra un libro o va al cine o simplemente lo gasta en otra cosa. Exactamente. Es decir, este es un poco la competencia y lo que vamos a tener ahora de acá en adelante, ¿no? Exactamente. La gente, yo me acuerdo en la época de Menem, ¿te acuerdas que también tuvimos un momento de liberalismo después de la crisis del tequila, el famoso efecto tequila sí. en México? En ese momento los negocios que prosperaban era el todo por 2 pesos. Que mucha gente de generación se va a acordar. Sí, todo claro. por 2 pesos. Ahora, ¿por qué prosperar si vendía gadgets? Es decir, vendía basura, cosa innecesaria. Una macetita con una plantita de plástico, todas cosas que extraían importaban de China, de algunos lugares de Asia. ¿Por qué era? Porque eso habían calculado que la gente con dinero o sin dinero tenía esta compulsión al consumo. Hay que salir a comprar, ¿qué? Y no sé, algo que comprar. Entonces vendían baratijas y la gente compraba eso. Es decir, entonces, en este momento donde la gente se ve obligada a estar en su casa y no puede salir a comprar todas estas cosas, yo creo que es un lindo tiempo para repensar, cuando hablamos de pensar adentro, qué es lo necesario y qué es lo accesorio, qué es lo que me sirve en la vida y qué... Uno empieza a encontrar que también tiene demasiadas cosas, ¿no? Y sobre todo aquellos que a veces hemos tenido la casa como un dormitorio, si para venir a dormir y al otro día volver a salir y volver a la noche, te das cuenta que uno va juntando, y dice, ¿qué es lo necesario y qué es lo accesorio? Yo creo que eso es interesante, volviendo a la Pascua. Si la Pascua es un paso, es una liberación para el pueblo judío, es la liberación, el paso de la esclavitud de los egipcios, para el pueblo cristiano es vencer a la muerte después de la soledad que vive Jesús, y la pasión y la muerte resucita y vuelve nuevamente a formar su iglesia, su comunidad, y se convierte en un camino de esperanza para el hombre nuevo. El pueblo judío toma conciencia de lo importante de su vida, de la vida como pueblo, es decir, y se consolida como nación. Es decir, en ambos casos, tanto en la antigua como en la nueva alianza, el proceso de la Pascua es un proceso de liberación. Y yo creo que este proceso de cuarentena o de cuaresma para el cristiano tiene que ser un proceso de liberación. Todo lo que es accesorio y que poco o nada nos sirve para tener calidad de vida, para redescubrir el otro, para compartir. Creo que este es el camino que tenemos que hacer en esta Pascua, ¿no? Exacto. Ahora, ¿sabes qué me pareció algo inesperado, sinceramente? Lo escuchaba al Santo Padre esta mañana y lo comentaba antes de charlar con vos, lo que había sido la misa del Jueves Santo, ¿no? De Francisco, en una iglesia totalmente vacía, la Plaza del Vaticano vacía, pero fundamentalmente lo que dijo el Santo Padre, cuando reivindicó la enorme cantidad de sacerdotes en todo el mundo, pero particularmente en Italia, que habían muerto acompañando aquellos casos, llamémosle terminales, ¿no? Del tema del coronavirus. Le rindió un homenaje a esos sacerdotes, y creo que esto viene de alguna manera también, yo creo que esto va a servir como para, de alguna manera, que el común, digamos, de los ciudadanos, ya no vean a los sacerdotes como aquellos pedófilos, los tipos que han cometido crímenes aberrantes, sino que también están estos otros sacerdotes que murieron, ¿no?, acompañando a los enfermos, y que los reivindicó hoy el Santo Padre. Eso también me parece importante que trajo esto de la pandemia, Felipe. Mira, justamente estábamos trabajando sobre un artículo de esto, porque había gente que protestaba porque no podía ir a misa, porque cómo lo van a prohibir por decreto ir a misa. Bueno, dice, esto nunca pasó en toda la historia. El tema es así, el Papa tuvo una reacción inmediata, también muy humanista, cuando dijo,
Acá hay que hacer caso a los expertos, que son los hombres de ciencia, y hacer caso al Estado. Si se suspende la asistencia al público porque están suspendidos los oficios religiosos, no la celebración que el cura puede hacer en la misa en su parroquia solo. Esta noche muchos sacerdotes celebran el Jueves Santo en las parroquias sin asistencia de fieles y estarán dos que lo ayudan, punto, ahí terminó, ¿no? Porque ahora, lo interesante de esto es que hace 150 años en Buenos Aires pasó exactamente lo mismo y se suspendieron los cultos de Semana Santa. Si fue sin asistencia de fieles. Ya pasó antes esto. Pasó en la época de la guerra en Europa, en muchos lugares. Pero aquí pasó con la peste, la fiebre amarilla o la peste de Buenos Aires, la que vino en los barcos. Y ahí murieron, en Buenos Aires, hablamos de Capital Federal, en la ciudad, murieron 72 sacerdotes asistiendo a enfermos, contagiados por la asistencia a los enfermos, murieron religiosas. Y después de eso, desde fines de 1800 y los primeros años hasta 1910, hay una innumerable cantidad de congregaciones religiosas fundadas en Argentina, que fundaron orfelinatos, atención a ancianos, hogares de ancianos, a viudas, después de esta peste, y después tuvimos ya el paludismo aquí en el norte. Todo esto fue para la Iglesia una oportunidad histórica de repensarse y redimirse. Y creo que frente a esta situación crítica de la Iglesia, de confrontaciones internas y de este descrédito, desprestigio provocado por los escándalos que hubo, que todos conocemos, que han sido muy aventados mediáticamente, creo que la Iglesia tiene una oportunidad histórica también de renovarse, de recrearse y de repensarse en un tiempo difícil de pandemia. Y la prueba está tanto en España como en Italia y en algunos lugares también en Estados Unidos, donde los religiosos no tuvieron miedo a dar asistencia espiritual a los enfermos, a los agonizantes, cuando ni la propia familia podía asistir a verlos, no pudieron tener entierro, y esto es exactamente lo que pasó en Buenos Aires. No había ni siquiera oficios hace 150 años, en 1870, cuando empezó la peste, no había oficios religiosos, ni siquiera funerales. El obispo en la catedral hizo un funeral para todos los que habían muerto en todo el país. Y sobre todo en Buenos Aires, porque la peste se centró fundamentalmente en ese lugar, centro urbano importante del momento. Entonces, no es la primera vez que pasó. Le sirvió a la Iglesia para reflorecer y resurgir con el cólera, con el paludismo, y antes fue con la fiebre amarilla en Buenos Aires, en todo el país con fundaciones nuevas que le dieron un oxígeno, que la revitalizaron, que la consolidaron. Y creo que esto es una oportunidad que la Iglesia tiene histórica, porque es verdad, es impresionante los testimonios que hay de personas consagradas, de religiosas, jóvenes frailes, llevando comida por las casas, en el norte de Italia y casi toda Italia, en España, asistiendo no solamente espiritualmente, sino hasta económicamente. Claro. Un caso concreto en Chicago de un sacerdote de una congregación que incluso jesuita, dieron alrededor de $20,000 a dos hoteles, no de lujo, sino hoteles, para albergar a los que estaban en situación de calle para que tuvieran un sitio seguro. Porque esto también fue terrible. Ibas por la calle y le decía al señor, ¿qué hace usted acá? Vaya a la casa, no se puede salir. Y le dijo, yo no tengo casa, no tengo la calle. Claro. Para esa gente, en muchos lugares, y no se difunde tanto, la Iglesia de manera efectiva ayudó y asistió para que pudieran estar en hoteles donde estaban cuidados, donde tenían comida. Hay empresarios de hoteles en Estados Unidos que ellos mismos han puesto de su convicción cristiana a su estructura al servicio de la gente, sobre todo para los de situación de calle o los que viven con cierta marginalidad y no tenían recursos para hacer una cuarentena segura, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que esto sí puede ser, me gusta la visión de tener, porque justamente de esto escribí que es un tiempo de repensarse y también es una forma de redención para la Iglesia, ¿no?
Por para todas las supuesto que sí. religiones. Yo creo que esto es así. Felipe, como siempre, un placer charlar con vos en este tiempo tan particular y que queríamos, como lo hacemos todos los años, tener tu palabra, pero como decía al comienzo, muy especialmente, ¿no? En esta Semana Santa tan distinta, tan diferente, al menos para mí, bueno, digamos, para mi generación, no solo para mí, ¿no? Así que bueno, como siempre, gracias por tu Yo quiero, aporte. antes de desearte felices Pascuas, quiero recordarle a la gente que la fe cristiana no es magia, la magia es ilusión, la fe cristiana es compromiso. Y creo que, como decían las abuelas, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Sí, hay que rezar, pero no hay soluciones mágicas, hay que cuidarse, hay que quedarse en casa y comprometerse solidariamente con todos aquellos que necesiten. Por supuesto que sí. Felipe, lo mejor para vos, felices Pascua, por supuesto, para vos, para tu señora, tu compañera de todas las horas. Bueno, y gracias, como siempre, por tu reflexión de todos los años en 7 PM. Gracias, felicidades. Un fuerte abrazo.